revistas. Con todo, sí. Bien ahí. Decía que tenía una nota que me interesaba mucho. ¿Por qué? Primero porque es una persona muy talentosa. Estoy hablando de Adriana Lestido. Es una de las más importantes fotógrafas argentinas, sin ninguna duda. Pero además porque este viernes 6 de diciembre, mañana a las 19 en el Malva, va a presentar dos libros, dos hermosos libros, por cierto, de Planta Alta Ediciones. La conquista del hogar, los diarios de viaje, los diarios de ese viaje alucinante alrededor del Círculo Polar Ártico, y viene acompañado de un libro con fotos, porque el resultado de ese trabajo, y ahora lo vamos a charlar, de Adriana, fue una película que, por cierto, este sábado, los que no la vieron, yo la recomiendo, lo he hecho varias veces, a las 6 de la tarde, en el Malva se presenta Errante, que estuvo mucho tiempo ahí en cartel, y que tiene que ver también con este viaje. ¿Cómo andas, Adriana? Bienvenida. Hola, gracias. Espera que te voy a acomodar. Sí, no me di cuenta. cualquiera. Es muy alto el mic. Ahí está. Un poquito alto esto. Porque Fede Yáñez es alto. Fede es alto. Soy claro. promedio. ¿Está? Ahora sí. Ahora sí. No, bien, antes que nada, te quiero agradecer la difusión. Le hiciste todo el apoyo a mi peli, impresionante. No, porque a mí a ver, le contamos a la gente. A ver, contala vos. ¿Qué es Errante? Porque no es una película a lo mejor para cualquiera, ¿eh? Si vos vas a ver cine de aventura norteamericano, y no, quizás no sea la película para vos. No, es una película un poco rarita, yo siempre lo digo, pero que lleva, si uno se entrega, lleva, digamos, es como que pide lo que necesitó para hacer, que se entrega, corazón abierto, y realmente la gente entra y hay... Bueno, es una película sin personas, claro. No aparece ninguna persona. Ni hay diálogos, nada. No hay diálogo, no hay nada, es imagen nada más. Parece mudita, porque hay unas placas incluso, y sonido, bueno, sonido ambiente. Y nada, bueno, estuvo 10 meses en cartel y ahora vuelve en el Malva. Y tuvo muchos reincidentes, gente que volvía y volvía. Y es muy hermoso que pase eso, ¿no? Con una película y que nada, que simplemente desde... Es mirar y escuchar y sentir. En el paisaje, claro, es como que la gente decía, bueno, que los conectaba con algo interno, que habían tenido y por eso volvieron muchos. Y lo más lindo también es que me decían que cada vez veían algo distinto. Por otra parte, yo la vi de principio a fin todas las veces que estoy, cuando estoy en Buenos Aires, estoy ahí, la presento y la veo de principio a fin. Y también me pasa algo que me olvido que le hice yo, como que entro y me lleva, y Lita también va, Lita Stanti, que está genial, Lita. Productora que produce la productora, sí, ella y Maravilla Cine. Y Lita también se comprometió, y ella también va siempre. A veces, bueno, va al principio y se va, o va hacia la mitad, ¿no? Y se queda, pero siempre está. Y muchas veces la ve también de principio a fin. Hay mucho sonido ambiente y tiene algunas partes musicales la peli. Tiene, sí, poquitas, que es la música que yo estaba escuchando en ese momento, en realidad. Salvo, bueno, Gabo Ferro al final con los créditos. Después los 2 momentos de música es la música que yo estaba escuchando. Y pasó algo muy hermoso. Hay un momento que para mí es clave de la película, que suena un pedacito de una canción de Nick Cave. Yo Nick Cave lo amo desde los 80, ¿no? Lo descubrí en las Salas del Deseo. Y nada, y él estaba esperando que saliera su disco, que es un doble, Ghosting, cuando estaba en Svalbard, en las islas Svalbard, que fue la parte más dura de todo el viaje. Ahora vamos a contar un poquito eso. Es la parte poblada más cerca del Polo Norte, en realidad, las islas Svalbard. Y estaba esperando que saliera el disco, bueno, salió y lo escuché. Es un doble, yo lo escuchaba todos los días, lo escuchaba, no lo tenía de fondo, lo escuchaba. Y hay una canción, que es la canción final, que se llama Hollywood, que es una de las canciones más hermosas que escuché. Nada, y yo decía, esto es lo que yo necesito para la película, pero Nick Cave. Claro, Nick Cave, ¿cómo le pido los derechos? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, y pasó esas cosas de la vida, ¿no? Pasó que en el viaje siguiente, que fue el último viaje a Islandia, que fueron 3 meses, estaba ahí y me escribió una chica, una española que había sido alumna y que nada, y que después, bueno, se fue de Argentina, para decirme que había tenido una hija y que quería que yo fuera la madrina y que Nick Cave era el padrino. Porque es alucinante la historia, escuchá. Claro, era amigo, ella estaba en pareja con un inglés, un editor que le editó un libro muy importante a Nick Cave, y es amigo de él, y dije, bueno, y la verdad que él estuvo re generoso. O sea, te encontraste con Nick Cave, sí, es increíble. Sí, y él aparte, la mejor, le encantó, y me dijo que sí. Después
hubo que negociar con las, claro, con las editoriales, ¿no? Pero bueno, él hizo fuerza para que nos que cobrara lo menos posible. Así que aparece Nick Cave con su música. Sí, sí. Gracias al encuentro. No es que estuvo con Nick Cave, es que hay una estampita que dice fulana de tal, padre Adriana Lestido, Nick Cave. Y sí. ¿Ya lo bautizaron? ¿Y ya fue el bautismo? No, porque aparte todo esto fue en pandemia. Y entonces no, bueno, nada, una cosa medio así. Ellos se casaron ahí en pandemia también, y que Nick Cave cantó Into My Arms en la iglesia con muy poquita gente, porque no podía haber gente. Claro. Pero bueno, nada, yo tengo pendiente el viaje a Coso y conocerlo. Ya va a ocurrir. Sí. Mirá lo que dice Josefina Licitra en la contratapa del libro, me parece una buena síntesis. Adriana tiró su equipaje por la borda, vendió su casa en la playa, dio un cierre simbólico a sus obras pasadas y se fue a un lugar austero y helado, iluminado cada tanto por el destello espectral de las auroras boreales. La conquista del hogar es el diario de ese viaje, que tiene el Círculo Polar Ártico como destino geográfico, pero que en realidad es hacia adentro. Durante 1 año y medio, en el que fue 4 veces a las zonas más inhóspitas de Islandia y Noruega, Adriana se enfrentó a la blancura como territorio, destino y posición filosófica, y capturó con su cámara la nervadura que irriga toda materia, el tiempo. Es una hermosa definición. Primero, ¿por qué lo hiciste? Bueno, aparte ella habla del tiempo, ¿no? Que está muy bien. Yo lo que quería era, por un lado yo necesitaba dar un salto, ¿no? Es como que es un largo camino como fotógrafa, fue bárbaro. Venía de un trabajo muy importante en la Antártida. Claro, que yo lo siento un poco de pasaje. A la Antártida, de hecho, llevé un Zoom para grabar sonido y empecé a tomar lecciones básicas de sonido, porque quería grabar el sonido ambiente y grabar los sueños de la gente de las bases, no sé qué se sueña en la Antártida, en esos lugares, no sé. Eso lo hice, pero no lo usé. Pero fue como la base. Después dije, bueno, solo imagen. Después se dio, bueno, que Juan Ford me propuso publicar los diarios, bueno, y finalmente salió con los diarios. Pero ahí yo tuve siempre claro que era una serie de pasaje, la Antártida, ¿no? Que yo necesitaba pasar a otra cosa, volver a ser aprendiz. Y dejar mi lugar de fotógrafa consagrada, qué sé yo, y bueno, ¿no? Como que... Y de hecho me compré una cámara de video y empecé a hacer pequeños cortos. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Siempre las cosas pasan desde múltiples lugares, ¿no? Y entonces, y por otro lado, yo siempre había querido ver las auroras boreales. Y entonces, nada, pensé que por ahí las veía en la Antártida, en la Antártida no las vi, australes hubieran sido, pero bueno. Y nada, y ahí a fines del 2018, en diciembre, me invitaron a llevar la muestra de la Antártida a Berlín. Diciembre-enero eran los meses clave, pleno invierno en Europa. Entonces, por mi cuenta, saqué un pasaje a Tromsø, que es un pequeño pueblito muy al norte de Noruega, donde es más fácil verlas. No es fácil verla igual en ningún lado, ¿no? Son un poco esquivas las auroras, pero bueno, ahí es donde... Y ahí yo las quería grabar, porque yo básicamente lo que quería era que transcurriera el tiempo en la imagen. Eso era lo que yo quería, digamos, ¿no? Como que yo quería el tiempo, que transcurriera el tiempo y bueno, y la imagen con el tiempo transcurriendo y su sonido. Eso era, yo de ahí partí, digamos, ¿no? Y entonces nada, bueno, de hecho, bueno, estuve ahí, vi las auroras, las grabé, pero me pasó, fue muy lindo, pero pasó algo mucho más fuerte, que es la cercanía con el Polo Norte, que es el imán de la Tierra. Entonces físicamente me pasó algo muy fuerte y ahí decidí, yo quiero estar alrededor del Círculo Polar Ártico en todas las estaciones y expresar el ciclo vital, digamos, atravesar el invierno, metafóricamente la muerte, y bueno, y renacer y terminar con la primavera. Igual ahí no sabía bien sabía que iba a ser imagen en movimiento. Pensé también, yo normalmente llevo los diarios, pero en los viajes sobre todo escribo mucho más. Tenía el antecedente de la Antártida, pensé también, bueno, quizás también publico el diario de los viajes, pero eso no era... Lo que era claro era la imagen en movimiento y el sonido. Pero podrían haber sido proyecciones, digamos, claro, una pantalla, no necesariamente una película. Recién en el segundo viaje tuve claro que estaba haciendo una película, ¿no? Y ahí después puse la mayor energía en los videos, en las filmaciones.
y fotos empezaron a ser cada vez menos, ¿no? La mayoría en realidad de las fotos son de los 2 primeros viajes, en los 2 últimos fueron menos. Igual siempre hacía fotos, porque bueno, nada, ¿no? Pero y después nada, sentí que también era un buen complemento, ¿no? Entonces igual eso, la pensaba, viste, te decía, yo pensaba al principio las fotos como complemento del diario de viaje. Es difícil, porque en un libro donde hay texto y fotos, mandan las imágenes, ¿no? Y siempre. Y yo quería, a mí me importaba más por el eso texto. fueron por separado. Por eso fueron por separado. Lo que se presenta mañana viernes son los 2 libros, el de los diarios, que es todo texto, y el complemento con alguna de las fotos de esta experiencia. ¿Podés llegar a transmitir qué es una aurora boreal? En palabras, porque en imágenes, claro, vos vas a ver Errante o ves el libro y decís, bueno, te da una idea, ¿no? Esa cosa luminosa, verde, extraña. Me haces acordar a Sacomano, con el que fue hermoso trabajar. Que hace el con prólogo de Sacomano, y él editó, él me ayudó a editar el libro. Y nos repeleábamos, nada, fue muy divertido trabajar con él. Y él me decía, pero describí. Y yo decía, no describo nada, están las imágenes. Yo describo lo que a mí me está pasando, entonces medio de paso cuento cosas, pero nada, estoy haciendo una película, hice una película. Que vean la película, decís vos. Ahora me podías responder así, que vean la película. Claro, esa era la pelea con él. Igual me presionó para describir algunas cosas y estuvo muy bien. Pero el tema es que es algo realmente... tiene, bueno, toda una simbología, ¿no? Las auroras, que dicen que son las enviadas de la luz, bueno, más allá de la simbología que hay, ¿no? Es algo muy mágico, porque es como que son muy... el movimiento es muy suave. Yo quería, aparte de eso, las auroras con su movimiento real, porque en los videos que se ven siempre está como muy artificial, está como acelerado, ¿no? Y yo quería el movimiento real, el sonido, si lo había, y es muy, porque son muy, aparecen y desaparecen, son muy efímeras, ¿no? Y de pronto es así inmensa y se va y viene otra. Eso es magia pura, es muy impresionante, ¿no? Es como, hay una explicación, es energía solar que queda atrapada en el círculo magnético. Son unos colores como dorados. Las más comunes son verdes. Sí, verdes, verdes, ¿no? y tienen un poco de fucsia. Lo que predomina es el verde y el magenta, digamos, esos son los colores básicos un poco amarillo, pero en general son verdes y tienen formas muy hermosas, es como que danzan, son luces danzantes en el cielo, y es la verdad que quita el aliento, es muy impresionante verlas, es muy hermoso. ¿Cuántas veces viste? Y vi varias, porque en el primer viaje que hice a Tromsø, ahí, bueno, el primer día que llegué me dijeron, yo tuve la suerte también de parar, había alquilado una casita a orillas muy chiquita, a orillas del mar, y los dueños estaban muy cerca. Y supongo que medio se conmovieron, una mina sola, que sé yo, no sé, medio me apapucharon, ¿no? Y entonces, después, la primera noche estuvieron y vieron, pero no las vi. Es como que estuvieron del lado donde yo estaba durmiendo, yo estaba molida, venía de viajar, nada, o sea, estuvieron, pero no las vi. Y después estuvo muy nublado, porque tienen que estar despejado, y en invierno el cielo en el norte suele estar nublado, más cerca del agua. Y nada, y después hubo un día y hay un pronóstico de auroras. Entonces hubo un día que pronosticaban, es como que puede go, dicen, ¿no? Bueno, entonces para ahí uno va y no están, ¿no? Y ahí fui, estaban pronosticadas para muy tarde, me llevaron ellos porque yo había alquilado un auto, pero había desprendimientos de nieve, bueno, nada, había quilombo, y ellos les dio miedo y me llevaron ellos, que tenían una 4x4, qué sé yo. Y esa vez las vi. Y al principio pasó algo muy impresionante, porque estaban muy suaves, y yo hacía fotos, y veía las fotos en el visor de la cámara, pero no las llegaba a ver bien. Las veía mucho mejor en las fotos que en la realidad. Después ellos me llevaron a otro lugar donde se veían un poco mejor. Y cuando volvimos al lugar, estaban también sobre mi cabañita, que también era un lugar despejado y con pocas luces. Pero es como los videos que hice en ese viaje no me sirvieron porque tenían mucho ruido de imagen, porque el nivel de luz es muy bajo con las auroras, no tiene que haber luna, y entonces, bueno, dije, bueno, acá tengo que aprender algo más, porque las fotos quedaron divinas, pero los videos no sirvieron. Y el último día, ahí me despidieron también.
nada, esa fue la primera aproximación a, digamos, ya ese último día no las esperaba, la última noche, y ahí estaban. Pero después, el segundo viaje que hice, el segundo fue a Islandia, que fue más en la primavera-verano. Después el tercero, volví al norte de Noruega, la misma gente me alquilaron, me alquilaron muy barato, una casa muy básica que tenían más al norte, que no tenía agua, pero bueno, tenía que ir a una estación de servicio a buscar el agua, bueno, nada, bañarme, atravesar un cerro para bañarme en lo de una vecina, pero bueno, estuvo buenísimo. Y ahí estuve 2 meses en esa casa, y por un problema de visa tuve que ir un mes a las Islas Svalbard. Las Islas Svalbard es lo que decía hace un rato, es la zona, pertenecen a Noruega, antes eran rusas, y es la zona habitada más cerca del Polo Norte. Es el lugar más áspero que uno puede imaginar. Y como no están fuera de la zona Schengen, y yo me pasaba con el tiempo por la visa, yo pensaba ir 5 días, quería ir, pero no un mes. Y bueno, dije, bueno, este es lo que tengo que ir. Lo que me tocó. Y ahí nada, fui el otoño, digamos, ya era otoño, estuve el mes del otoño en las Islas Svalbard. Ahí las vi una vez, pero muy suaves porque había luna, entonces estaban hermosas, pero estaba la luna. Cuando volví, digamos, a Svalbard se va desde Tromsø, volví a Tromsø, ahora la cabañita no la tenía, pero me habían dado una casa rodante también sobre la misma gente. Y ahí, la última noche, me habían invitado a comer, ellos me invitaban a comer seguido, bueno, me habían invitado, entonces estaban cerca, qué sé yo, salgo, qué sé yo, y ahí estaban, pero increíbles estaban. Entonces, bueno, ahí me puse a grabarlas, ahí ya sabía bien cómo grabarlas, y hacer fotos y demás, bueno. Me fui a cenar, pero también muy cosa, porque yo quería estar con las auroras, y ellos me habían preparado. Nada, bueno, comí rápido, y dije, ahí están las auroras. Me voy a ver las auroras. Bueno, sí. Y ahí volví, y fue increíble esas auroras, y estaba tan compenetrada que en un momento sentí agua adentro, pero no seguí con las auroras, y era que había crecido el mar, me habían entrado en las botas, pero bueno, fueron mágicas. En realidad el invierno, las auroras en la película del invierno son esas. Y después las vi en Islandia, que ya era pleno invierno, ahí las vi también, desde mi cabañita también, un día que también había sido un día muy, muy, muy hermoso, había estado de recorrida, ya era pandemia plena, y volví a mi casa, bueno, de ahí a mi cabañita, que también estaba sobre el agua, me bañé, estaba con pijama, qué sé yo, en esas miro, y ahí estaban. Como una presencia. Salí que... Parecen una presencia. Me puse la campera, hacía un frío tremendo, me puse la campera, las botas sin media ni nada, y salí, y bueno, esas bueno, la aventura de Adriana Lestido es alucinante, se refleja en Errante, en la película, que la podés ver el sábado, otra vez en el Malva, a las 6 de la tarde, y también se refleja en estos 2 libros, el de fotos y los diarios, La conquista del hogar, diarios alrededor del Círculo Polar Ártico. Se presenta esto mañana a las 7 de la tarde también en el Malva, ahí en Presidente Figueroa Alcorta 3415, en el Malva. Planta Alta Ediciones editó estos 2 libros maravillosos. Bueno, lo mejor, queríamos sumarnos a esto. Gracias, sí, muchas gracias. Siempre presente ustedes. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Vale la pena, vale la pena. Así, si no lo viste nunca, es un primer acercamiento. Después ves la manera que te vas a Noruega o a Islandia. Antes de irnos, quiero dar un consejo.